que si yo soy un empresario, puede que yo tenga las ganas de ser empresario, y esa es mi propia experiencia, que no sabemos administrar la caja, no sabemos administrar el dinero, no sabemos priorizar, no nos organizamos, no nos sabemos comunicar. Entonces, es un constructo. Ser empresario es como tener un BMW donde necesita las llantas, el motor, el parabrisas, la dirección, los frenos. Entonces, cuando eso no está organizado, mi mundo interior empieza a decirme, primero, desarrolla la competencia que necesitas. 2, ten la claridad para dónde vas. 4, organiza las prioridades, cómo lo vas a hacer. 5, encuentra una motivación para que puedas lograrlo. Entonces, cuando empezamos a organizarnos, nos cuesta menos hacer las tareas en el día a día y darnos cuenta que podemos o no lograrlo. Durante mucho tiempo busqué respuestas en los negocios, en los resultados, en los métodos, en replantear desde cero las cosas, a pesar de que intenté mucho para entender qué sucedía, pues realmente el resultado casi siempre terminaba siendo el mismo. Y después de mucho tiempo también entendí que esas respuestas realmente terminan estando más adentro que afuera. Y pues bueno, hoy tenemos una persona experta en este tema, en entender la mente, los pensamientos, y que tiene una afirmación que me sorprende, que obviamente vamos a desarrollar, pero él dice que las enfermedades mentales no existen, y creo que es un tema que vale la pena abordar en profundidad. Así que, bienvenido, Giovanni, ¿cómo estás? Ricardo, qué gusto saludarte. Qué bueno verte aquí sonriente, y después de casi 20 años de conocernos, se nos hace realidad este episodio. ¿Cómo te sientes con esto? Pues muy bien, la verdad. Y más abordando este tema contigo porque conozco de primera mano la profundidad con la que lo has abordado, el rigor con el que has hecho esta investigación. Y pues es una delicia o un deleite, como dices tú, podernos sentar a conversar al respecto de esto, que creo que después de la pandemia del COVID-19 siguió una segunda pandemia relacionada con el tema de enfermedades mentales, guiño, guiño, enfermedades mentales o como se le pueda llamar, pero quisiera abordarlo desmenuzando eso y que tú nos ayudes a entender mucho mejor cómo es eso de que las enfermedades mentales no existen, o si existen o no, o qué podemos darle a la gente a entender que le pueda servir para abordar este tema con más seriedad. Bueno, es un tema bastante controversial, y decir en boga no es lo correcto porque tiende a ser pandemia, pero tampoco es correcto decirlo de esa manera. Lo que sí nos estamos dando cuenta es que la humanidad está viviendo uno de los episodios quizás más desafiantes. ¿Por qué? Porque en las guerras y en todo lo que se ha presentado, las personas querían vivir, pero gran parte de esta humanidad se está desmotivando de querer vivir. Algunos se preguntan, ¿y qué es la vida? ¿Y cuál es el propósito de mi vida? ¿Y por qué estoy aquí? Y curiosamente, muchas de esas cosas a veces son el resultado de tenerlo todo, de la abundancia. Perdemos la capacidad de asombro. Entonces, creo que estamos en un momento donde debemos volver al ser, al yo, porque todo lo que recibimos nosotros, que estamos en los 30 años y unos mesecitos, 25. era, vaya mi hijo y estudie y vuélvase profesional y gane dinero, consiga una casa, un carro y tenga cosas que mostrar. Hay que salir adelante. Y nos olvidamos de construir la versión interior de cada uno de nosotros. Pues yo, en la intro decía que de verdad uno termina encontrando más preguntas que respuestas haciéndose introspección, y bueno, me equivoco diciendo que fue una pandemia, pospandemia, pero siento que la pandemia sí fue como un punto de inflexión en el que al mirar hacia adentro obligatoriamente es como si la rutina, el caos, las carreras y el afán nos ayudaran a no pensar tanto en ese tema, y cuando nos obligan a hacer esas pausas es como que, bueno, esta realidad está difícil y es donde viene este momento tan complicado. Y hablando de emprender y de negocios, ante tanta presión y demás, pues es muy fácil que en uno de esos lapsos de tiempo muerto te sientes a reflexionar y vengan estos momentos difíciles, emocionalmente sobre todo. Todos tenemos conversaciones internas, todos tenemos un teatro interior sobre lo que nos pasa en la vida, y de acuerdo a nuestras propias experiencias interactuamos con eso en el mundo. Así que lo que estamos viviendo es un episodio que es muy normal, pero con un ecosistema totalmente distinto. Imagínate que hoy, en este espacio que estamos grabando,
tuviésemos un Nokia 1100 para guardar toda esta Bueno ese información. teléfono, bueno, indestructible. Ojalá los iPhone 17 fueran así. Claro, pero entonces colócale MP3, Si MP4. tienes un iPhone 00 guardado por ahí, comenta, yo lo tengo, que estoy seguro que alguien guarda esa reliquia, es maravilloso. Esta arma de construcción, ¿de acuerdo? Pero entonces, en alguna medida es muy similar, es como si tuviésemos un cerebro análogo en una era digital, donde ya no somos capaces de digerir toda la información, todos los inputs, la exposición a las que estamos expuesta nos está colocando en una situación compleja, casi que por selección natural nos estamos quedando sin cómo vivir. Bueno, pero antes de, porque tú y yo somos buenos para irnos hasta la luna y volver, vamos a empezar de menos a más explicando esto que es tan profundo, pero que a la larga, cuando yo lo entendí o lo empecé a escuchar de ti, me dio muchas herramientas como para poder darle manejo. Ok. Y empezando por definir qué es un pensamiento. Y yo me quedé pensando, es electricidad, es química, es un objeto, ¿no? Porque cuando uno se refiere al pensamiento de esa manera, o sea, yo nunca había pensado qué es un pensamiento. Simplemente aparecen en mi mente y de hecho creo que de ahí proviene el tema emocional de no poder, de no saber controlarlos, de no saber manejarlos y un pensamiento recurrente que te lastima, que te persigue, que te lo llevas a todas partes o que no logras procesar, se vuelve una cosa complicadísima. Pero entonces, cuando tú me dijiste eso, ¿no? Definir qué es un pensamiento, yo dije, wow, cómo lo hago? ¿Qué es eso? Ayúdame a entender y ayudémosle a la gente a entender eso para empezar. Curiosamente, un pensamiento empieza con sodio y potasio, con yuca, plátano y papa. Nuestro cerebro, nuestro organismo es maravilloso. Es decir, nosotros consumimos alimentos y allá en nuestro mundo interior, nuestro cerebro toma sodio, potasio. Y tú dijiste algo increíble. ¿Eso es químico? Sí. ¿Es eléctrico? Sí. Las dos. O sea, Okay. como quien dice, nuestro cerebro adapta las condiciones para poder crear la comunicación entre neuronas de manera biológica y de manera eléctrica. Pero vamos a ponerlo en plastilina para que las personas Por puedan favor. entender qué es un pensamiento. Un pensamiento realmente es una manifestación de todo mi ser interior, no solo de la mente, que es donde tenemos el reto. ¿Dónde tienes la mente? Señálamelo. Aquí, ¿no? Aquí. Sí, todo el mundo anatómicamente piensa que la mente está acá. En el cerebro. Claro, pero no es tan cierto. Realmente aquí no tenemos ninguna mente. Aquí no hay una cosa, no hay una cajita. La mente no es un ente que esté en un lugar específico porque uno lo relaciona de una vez con el cerebro, por lo menos yo. Es la forma en que nuestro cerebro se comunica con el mundo interior, con el mundo exterior, así que él crea una especie de holograma, una especie de ilusión para que nosotros podamos entender y conversar con mi mundo interior y con el mundo exterior. Entonces las personas dicen, cambia los pensamientos para que pueda cambiar tu vida. No, los pensamientos no se pueden cambiar. Los pensamientos son el resultado de mis creencias, de mis percepciones, de mis sensaciones. Entonces, ¿qué es un pensamiento? Palabra precisa, la manifestación de un sinnúmero de procesos neurobiológicos que suceden en todo mi organismo, donde están las emociones, las percepciones, las sensaciones, sumado a todas las experiencias. ¿Para qué? Para que mi cerebro tenga, él me envía como una especie de hoja de ruta para que yo sepa qué puedo o no hacer. Así que un pensamiento es la manifestación de todo mi organismo en pleno, sintetizado para que yo sepa qué cosas puedo hacer. Y yo te pregunto ahí, ¿y los pensamientos? Porque en los 20 y tantos años que yo llevo también hablando de crecimiento personal, de hecho se habla mucho de mentalidad, ¿no? Que tiene que ver, si me acabas de decir, ¿dónde carajo está la mente? No sé. Entonces, ¿cómo cambio eso y cómo cambio mi mentalidad que está relacionada con los pensamientos? Bueno, voy a ser justo porque nomás abordar ese tema, cuando yo empecé a entender eso, sí tuve un cambio. O sea, yo debo reconocer que nomás prestarle atención a qué estoy pensando y cómo estoy pensando me hizo de alguna manera empezar a enfocarme en otras cosas, a leer cosas diferentes, a emprender cosas diferentes. Entonces sí hubo un giro porque como que ya no era el mismo antes de hacerme esa pregunta. Pero si hablamos de ese tema de la mentalidad, entonces ¿dónde está la herramienta en la que yo pueda direccionar mejor eso? Entender que un pensamiento es el resultado de todo esto que tú mencionas. ¿Cómo hago entonces para contenerlos, para manejarlos, para que me ayuden en vez de lastimarme o para que me direccionen hacia donde yo realmente quiero estar y no lo contrario? Es una pregunta muy, muy buena.
¿Por qué? Porque yo también quiero ser justo con los que estamos en la industria del desarrollo personal, con todos estos temas que nos apasionan, porque no había más. Hoy se llaman neuromitos. Entonces, seguramente tú has dado alguna vez un taller de la comunicación. Por supuesto. Que el 7%, que el 35%, eso es un mito, pero no había más. Pero somos tan grandiosos que el placebo funciona. Tú lo acabas de decir, hasta me sirvió. Claro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una buena intención, y eso son palabras de William James, el padre de la psicología moderna, y él dice, si la filosofía te sirve para algo, ponla en práctica. Pero en este espacio vamos a diferenciar qué es filosofía y qué es ciencia, porque este espacio está fundamentado en un aspecto que se llama neurociencia cognitiva, que es una aplicación de las neurociencias. Entonces, el término cambiar el pensamiento, digámoslo como una metáfora, no es que esté desfasado totalmente. Espérate, y perdón la interrupción, pero es que la gente, y esto es algo que en comunicación, ya que lo mencionas, he descubierto muy a menudo, nosotros, y discúlpame el gran paréntesis, Creemos pero que todo el mundo sí, entiende, exacto, ¿cierto? voy a hacer una aclaración, porque por ejemplo en una clase, ¿no? Se menciona una palabra, tú acabas de decir metáfora. Metáfora, se supone, uno asume o presume que todo el mundo sabe que es una metáfora, pero a veces puede haber alguien allá que dice, metáfora, no tengo ni idea qué es eso. Debe ser el nombre del sobrino. Que parece dar por sentado, o sí. Pero entonces es bueno explicar esas palabras, porque la idea es, para poder cambiar tengo que entender, de lo contrario, pues quedo ahí en blanco. Entonces, es una máxima que dice que lo que no puedo definir bien, no puedo hacer bien. Muy bien, gracias Ricardo, porque en alguna medida nosotros somos complejos y lo damos por sentado. Siempre que encontramos el prefijo meta antes de una palabra significa más allá. ¿De acuerdo? Por ejemplo, metamorfosis. okay. Morfo es forma, meta más allá. Entonces, vamos a ir dando pedagogía, ¿no? Siempre que encuentres el prefijo o la palabra meta, es porque quiere decir más allá. Entonces, cuando hablamos de metáfora, es más allá, trasladar más allá el significado, es lo que significa. Pero pongámoslo en plastilina, ¿de acuerdo? Es como colocar el significado de algo que para ti es fácil y llevárselo a algo que no logro entender para que yo pueda comprenderlo de la manera más fácil. Me aprovecho de algo que ya entiendo y se lo pongo algo difícil. Entonces, un ejemplo, Colombia está enferma. Y uno diría, sí, cierto. Sí, hay tenemos ladrones, muchos hay problemas. violadores, ¿cierto? Rápido, llevemos a Colombia al hospital y le damos un par de inyecciones. ¿Sí? No, pero tampoco es tan loco. Es una metáfora. ¿Por qué? Porque yo entiendo que algo se puede enfermar. ¿Qué está enfermo? Los ciudadanos, los que nos portamos mal, los que no pagamos impuestos. Entonces, una metáfora lo que busca es hacer entendible con algo que yo ya conozco para que eso que es complejo lo pueda resumir en una sola palabra. Sí, y yo creo que este tema de la neurociencia, empezando por la palabra, ya a mucha gente seguramente la abstrae y dice, oye, pero qué denso es, o sea, ¿cómo lo aplico? Y si yo no lo proceso, créeme que no lo voy a poder usar. Y pasando de la definición de lo que es un pensamiento a la vida real, ¿no? Hay una película que a mí me encanta que se llama Sully. No sé si te la viste del piloto que aterrizó en La uso como en el modelo. Hudson. Toda la película se desarrolla, atención, ¿cómo se llama eso? Advertencia, spoiler. Se desarrolla en torno a una verdad y luego se tiene en cuenta el sentido común. ¿Quién soy yo abordando esa realidad? Y a mí me encanta es que esto que estamos definiendo, hay una persona ya, como lo decía en la intro, con una cantidad de problemas, de situaciones mentales, de emociones que no lo dejan hacer más, hacer mejor o ser el que quiere ser, y está tratando de cambiar su mentalidad, como tú dijiste, y no lo logra. Entonces, un pensamiento es una cosa química, física, que está ahí y que se produce después de un montón de vivencias, situaciones, que hace parte de mi realidad. Entonces, ¿por qué o a qué se enfrenta, y tú que has sido empresario también toda tu vida, que nos enfrentamos a tantas cosas que normalmente alguien que sigue rutinas diferentes o lo que sea no tiene? ¿Cómo esta teoría que estamos trayendo aquí al caso la puedo usar a mi favor? ¿O qué es lo primero que debería entender de esos pensamientos para poder cambiar, para poder redireccionar mi vida y abordar este tema de la mentalidad o del cambio de esta situación que yo pueda como hacer diferente desde tu perspectiva? Bien, entonces déjame concluir la parte de la metáfora en cuanto a la mente. Entonces, así como pusimos un ejemplo, que Colombia está enferma, para tratar de resumir en una sola frase miles de cosas que hacen que Colombia esté enferma, es lo mismo que sucede con la mente. La mente es la forma más práctica
en esta nueva generación de resumir los millones de cosas que pasan dentro de mi organismo. Entonces, en vez de decir todo eso, que sinapsis, que neurobiología, que potenciales de acción, entonces yo digo mente, ¿de acuerdo? Así que la mente realmente es una metáfora para resumir lo complicado. Así que decirle a una persona que cambie la mente es como decirle que lleve a Colombia al médico. Al médico, ok. Entonces, cambia tu mentalidad. ¿Dónde la encuentro? Tráigamela. ¿Sí? No, como no la puedo encontrar. ¿Qué es eso? ¿Sí? Entonces, la ciencia del desarrollo personal tiene una pequeña debilidad. Pero qué fuerte, porque tengo que cambiar algo que no existe, ¿cierto? Pero sí me afecta. Aparecieron las llaves, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, ¿por qué dice échale ganas, póngale fuerza de voluntad, la actitud o la determinación y vamos a esos talleres y lloramos y si el speaker es bueno y manipula mis emociones, que cójase de las manos, que mírelo a los ojos, lloro, me siento sensible, pero cuando llega el lunes vuelvo a la realidad, porque yo no soy una mente. Yo soy un organismo completo, integral, manifestando experiencias, dolencias, frustraciones, alegrías. Y eso es lo que llaman mente. Así que lo que me dirige realmente todos los días, por esos rieles, como lo vimos una vez, es todo mi sistema de creencias. Así que no necesito cambiar la mente. De hecho, es como una especie de ilusión cambiar la mente. Lo que debemos cambiar es toda la información que está grabada en toda mi red neuronal. Todas mis neuronas guardan memorias, se llaman memorias episódicas. Lo que me pasó, viste cómo me avergonzaron. 2, lo que me hizo sentir, viste cómo me dolió. Y eso, resumido, es lo que la gente hoy quiere llamar como mentalidad. Así que debemos ir más profundo. Decir cambiar el pensamiento o decir cambiar la mentalidad es como querer cambiar el resultado sin ir a la fuente. La fuente es mi mundo interior, mis neuronas, mi red neuronal. Ok, entonces volvemos al punto donde te interrumpí. ¿Qué hago? O sea, ¿cómo cambio? Porque está muy buena la teoría y resulta que, te voy a poner un ejemplo. Tú y yo hemos hablado con muchos empresarios e incluso no empresarios. Eso también es una palabra que yo siento que ya está... Es como decir empleado, empresario, ¿no? Como general, hay muchos roles de la gente. Una persona que es papá, mamá, que hace mil cosas, que de hecho puede ser empleado y emprender. Conozco unos amigos que además de tener empleo, tienen un podcast y graban todos los fines de semana. Eso, mejor dicho, hacen de todo. Y ese desafío de estar haciendo tantas cosas genera muchos pensamientos o manifiesta, como tú dices, muchos pensamientos y empiezo a tener dificultades. Estoy cansado, me siento mal, me siento triste. Y tú y yo, como te digo, conocemos muchos empresarios que se han quebrado, que han vivido cosas muy complejas o empleados de alto perfil, como los que tú también atiendes en tus sesiones de coaching, que no sé, son los directivos de una entidad grandísima, lidian con los problemas de 2.000, 3.000 personas y a ellos, ¿no? ¿Quién motiva al motivador? Entonces empiezan a vivir estas situaciones. Entonces, ¿cómo empiezo a aplicar todo esto que llevamos describiendo ya un buen tiempo para poder cambiar? Si no puedo cambiar mis pensamientos, entonces, ¿en qué me centro? ¿Cómo hago para cambiar el fundamento, el software que me hace siempre generar el mismo resultado? Claro, quisiera aprovechar para precisar eso entre ser emprendedor o no serlo, ¿de acuerdo? Eso depende mucho del lugar donde hayamos nacido. Por ejemplo, a mi esposa le gusta la seguridad. En mis épocas de emprendedor, ¿te acuerdas cuando nos quebrábamos? Ella me decía, ¿por qué no te consigues algo seguro? No sé si alguien aquí lo ha vivido. Como mi papá cuando me dice, mijo, salió una convocatoria por ahí del gobierno, ¿usted qué sabe de eso? ¿Por qué no? Claro, entonces, de acuerdo a cómo hayamos sido formados e influenciados, es muy probable que yo lo que quiera siempre es una posible llamada seguridad a través de un empleo. Así que eso es cuestión de creencias. Así que sí reconocemos que ser empresario es una persona que por alguna circunstancia sus creencias lo posibilitan a él para soñar. Y eso es muy importante y es algo que debemos promover. Necesitamos muchos emprendedores y más que dependientes. Eso acabaría con muchas crisis. Entonces, ¿qué viene ahí en ese momento? Que la emoción no es la solución para ser empresario. Casi siempre es más difícil de lo que pensamos al inicio. Vamos a montar una empresa y ya lo vemos que es fácil. Eso todo el mundo compra panes, usted. No, vamos a encartar. ¿Qué vamos a hacer no con vamos la a tener plata? Capacidad de producción. Entonces, quiero dejarles esta frase a todos los que quieran emprender. Casi siempre es más difícil de lo que creen y mucho más. Y no tener eso en cuenta hace que desistamos en algún momento cuando nos encontremos con una circunstancia que es normal, ¿verdad?
La misma neurobiología nos dice que un espermatozoide le ganó la batalla a 200 millones para poder generar un logro. Así que nosotros venimos orientados al logro, a la grandeza, a la trascendencia, es parte de la vida. Siempre queremos mejorar, producir y lograr. Entonces, cuando alguien se hace empresario, hay muchas brechas que no se tienen en cuenta. Y es que, por ejemplo, es que yo aprendí a hacer pan o yo aprendí a vender. Ok, desarrollaste una competencia. Entonces, tú eres panadero. Sí, no, yo soy un empresario. No, apenas eres panadero. Todavía no has desarrollado la competencia de empresario. Todavía no has desarrollado liderazgo. Y como eso se desconoce, entonces las personas se estrellan porque creen que con saber una habilidad y una competencia ya son empresarios. Eso de primera base. Segundo, nos vamos como empresarios. No sabemos planificar ni organizarnos. Así que parte del estrés que sufre allá en el mundo interior de un empresario es desorganización. ¿Por qué? Porque al cerebro le encanta la objetividad y el orden. Así que cuando yo no estoy organizado, cuando yo estoy en desorden, surge una palabra que se llama estrés. Y el estrés es el regalo más maravilloso que nos dio Dios. El regalo y el problema más grande. Como dice alguien, como decían los estoicos, todo en exceso es malo. Pero realmente, ¿qué es el estrés? El estrés es una forma en que tu organismo te dice, oye, tienes más tareas para hacer de las que puedes hacer. Es técnicamente un sistema adaptativo. Dice, tengo que llevar a los niños al colegio, tengo que ir a recoger aquello, tengo que pagar aquello, tengo un disgusto con mi esposa, no logro comunicarme. Entonces tu cerebro empieza a decir, oye, nos van a desbordar las tareas. Y en ese momento, ¿qué hace él? Hace un alto y dice, Ricardo necesita adrenalina y cortisol para superar eso. Y te pone en un estado de ¿qué? De alerta. Y te empieza a aprovisionar de elementos que se llaman neurotransmisores para que lo puedas soportar. Así que si me devuelvo a tu pregunta, ¿qué pasa en un empresario? Lo primero que debería de hacer es organizarse, porque parte de eso obedece al estrés. Y la falta de planificación genera incertidumbre, que es la segunda causa de una de las cosas mal interpretadas que se llama ansiedad. Entonces, lo primero que debemos hacer es mucha claridad. Ahí me pones a pensar en otra cosa. Pero ok, para ir concluyendo entonces, el orden ayuda a minimizar el estrés y por ende los pensamientos que afloran, porque como no los puedo cambiar, ya no son los mismos que cuando estoy estresado. ¿Es correcto? Es correcto. ¿Qué sucede cuando una persona, porque estamos hablando de un empresario, con eso que se llama mente? Sigamos con la mente. Yo he tomado la decisión de seguir queriendo la mente como metáfora. Metáfora es el corazón, también es una metáfora, ¿cierto? Sí. Entonces, ya sabes, entonces vamos a ser generosos con el presente. Jesús siempre que se refería a la mente hablaba era del corazón. De hecho, Jesús nunca usó la palabra mente. Nunca. Es más, en las versiones bíblicas antiguas, la mente no aparece. Aparece amén con el alma, amén con el corazón. Eso lo veremos en el siguiente podcast para que veamos la raíz etimológica. Entonces, siempre que nosotros estamos hablando de todos estos procesos, estamos hablando desde un organismo completo, tratando de sobrevivir en medio de lo que él cree, con lo que el mundo le demanda y con sus experiencias. Entonces nos vamos a encontrar con que si yo soy un empresario, puede que yo tenga las ganas de ser empresario y esa es mi propia experiencia, que no sabemos administrar la caja, no sabemos administrar el dinero, no sabemos priorizar, no nos organizamos, no nos sabemos comunicar. Entonces es un constructo. Ser empresario es como tener un BMW donde necesita las llantas, el motor, el parabrisas, la dirección, los frenos. Entonces, cuando eso no está organizado, mi mundo interior empieza a decirme, primero, desarrolla la competencia que necesitas. 2, ten la claridad para dónde vas. 4, organiza las prioridades, cómo lo vas a hacer. 5, encuentra una motivación para que puedas lograrlo. Entonces, cuando empezamos a organizarnos, nos cuesta menos hacer las tareas en el día a día y darnos cuenta que podemos o no lograrlo. Ahí recuerdo algo de esta semana, asesorando empresarios, ¿no? Es como estás describiendo a alguien con el que, porque ese impulso de ser emprendedor lleva a generar cosas. Entonces, no sé, primero eras tú solo en un local y de repente tienes la necesidad de tener 2 o 3 vendedores más y entonces eso ya implica un nivel de liderazgo diferente, un nivel de delegación diferente. Implica hacer manuales de funciones para que lo que él haga sea lo que yo espero que haga y hacer un acuerdo entre los dos para que eso fluya. Bueno, estoy hablando a priori, pero eso suena fácil, pero realmente es muy complejo. Y noto, por ejemplo, una resistencia de los emprendedores a
sentarse y pensar, hablando de pensamientos, en qué quiero que esa persona haga. Entonces, normalmente, el jefe está frustrado y bravo porque el empleado supuestamente no trabaja y el empleado está triste porque dice, mi jefe es injusto, yo sí me esfuerzo, pero nunca me reconocen. Y es increíble cómo el emprendedor vive estresadísimo y aparece esa palabra que acabas de mencionar en la que quiero hacer énfasis, porque cuando la frustración es tal y mis pensamientos me llevan a decir esto no me funciona, no, todos los días pasa lo mismo, mire, esta gente no sirve, o el empleado está igual, no, es que nunca me tienen en cuenta, es que, pero igual siguen repitiendo y repitiendo y repitiendo las acciones, aparece ese hueco en el estómago que yo no sé cómo se llame entonces, porque ya contigo me cuesta Sensación se llama. una sensación horrible de ¿cómo se llamará eso? Impotencia sobre todo. No sé qué Frustración, hacer, rabia, no, una frustración, mezcla. rabia, no sé cómo hacerlo. Y eso te quita el sueño, te quita las ganas, te quita la energía literal. Eso ya es físico, o sea, yo ya no quiero hacer nada. Mi cuerpo se quiere acostar a dormir, literalmente. Y todo es producto de esa incapacidad de gestión de lo que sea y está muy relacionada con lo que estás diciendo en el mundo, ¿no? Al que nos referimos hoy del emprendimiento, pero seguramente es la misma sensación que vive una mamá que con 3 hijos no sabe qué hacer y termina colapsando. Pero entonces, si no es ansiedad, ¿qué es? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo hacemos? De hecho, sí es ansiedad, depende de la interpretación. Es que primero debemos conocernos a nosotros mismos, como decían los griegos, conócete a ti mismo primero. Era la premisa básica para poder empezar a organizarme. Y cualquier proceso de desarrollo personal debe partir de esto, tener un claro, muy claro concepto de identidad personal, saber quién soy, qué soy y cómo soy. ¿Quién? Para la trascendencia y saber que trabajo con personas. ¿Qué? Para entender mi neurobiología y por qué me da la superrabieta. ¿Y cómo? ¿Cuáles son mis hábitos? Entonces empezamos a ver que, uy, esto es como más complicadito de lo que yo creía. Tú me contabas algo que hablaste con tu esposa hace poco. ¿Cuántos llevan de casados? 29 Y añitos. está por ahí relacionado Solo con son el como, ejemplo. parecen como 2 minutos. Debajo del agua. Yo creo que soy un afortunado en tener una familia y una esposa porque antes de conocer pues, el tema espiritual no pensaba de esa manera, pero no existe nada más agradable que estar en la casa con la familia y los hijos. Sí, voy a recordarles las historias porque y cuando me invitaste y queríamos hablar de esto, yo te decía que parte de mi propósito es, si alguien ve este espacio, decirte con toda seguridad que si tienes miedos y estrés y angustia, primero, tú no eres un problema, tú no estás mal y tampoco estás enfermo. Tienes situaciones y son normales de la vida, ¿de acuerdo? Y que podemos afrontarlas. Entonces, tomando tu comentario con mi esposa, porque cuando tú te casaste con Sandra, o Sandra se casó contigo, cuando yo me casé con Pili y Pili con Gio, Pili se casó con toda la tribu. O sea, cuando nos casamos con una persona, nosotros nos casamos con el suegro, con la suegra, con los hermanos, con el tío bulinero, con todos, todos. Y ese constructo de persona que llega ahí tiene el carácter del papá y de la mamá. Eso pasaba con mi esposa y conmigo. Entonces, cuando ya llevábamos como unos 20 años, que esto pasó hace ya unos años, dije, bueno, yo sí quiero envejecer contigo mi vida, me encanta, pero hagamos esto Vamos a llevadero. volver a firmar eso. Sí, sí, pero hagámoslo ¿qué? Hagámoslo bueno. Sí, Entonces, sí, hagámoslo diferente. porque, ¿verdad? Entonces, que incluso un empresario desconoce eso, que no llevar una buena relación de pareja se consume el 25% de la energía de potencial de trabajo diaria, él lo desconoce. Entonces le dije a mi esposa una cosita, puse mi cabeza y le dice, ¿a ti qué te gustaría que yo cambiara? Qué oportunidad tan maravillosa para ella. No les cuento por Dijo, qué. de hecho, tenía una listica por aquí. De hecho, me tocó usar una metáfora para que ella resumiera eso. Pero cuando llegué al caso de ella, yo tuve una mamá que le decían la militar, la gerente, es dura y regañona, así que yo detesto gritar en la casa. O sea, yo quiero una casa en paz. Entonces le dije a mi esposa, amor, y lo que yo te voy a pedir no es sino una cosita. Yo sé que no es solamente ella, que la mayoría de las esposas no son así, que no seas tan mal geniada, ¿de acuerdo? O sea, que cambiemos, que la llevemos, tu mal genio y tu carácter. Y eso me afecta. Entonces nos fuimos a la sensibilidad, al corazón, a la conciencia. Volteó y me miró y me dijo algo que me ayudó a entender esto que estamos hablando. Me dijo, amor, yo lo he intentado, yo quiero cambiar. Y no es que no quiera,
es que no puedo. Mm. Y eso, ¡pum! Me acordé que el apóstol Pablo dijo algo similar. Quisiera hacer lo bueno. Quisiera hacer lo bueno, pero siempre Pero escucha termino cómo lo haciendo- dice. Quiero hacer lo bueno, sé que es bueno, puedo hacerlo y conozco los resultados. Y cuando quiero hacerlo, me encuentro que dentro de mí hay una ley. Él estaba hablando de neurociencias. Una ley es un condicionamiento que se revela contra mi deseo de hacer algo y al final termino haciendo lo que no quiero. Es que es tal cual. Tal cual. Y ahí venimos al punto así que tú mencionaste para llegar a grabar, tener ganas de hablar de este tema y hablar pues de algo tan complicado que es esa afirmación. Si yo voy entendiendo, porque me quiero identificar con la audiencia, o sea, si yo detrás de tanta retórica y tantas palabras voy entendiendo, ok, los pensamientos son cosas que afloran, quiera o no, ¿cierto? Terminan afectándome porque ya hablamos, puedo terminar en ansiedad, puedo terminar sin energía, puedo terminar en problemas, o como te dice tu esposa, perdón, me puedo sentir tan impotente que no sé qué hacer, pero eso me sigue taladrando. Entonces termino en esos cuadros de ansiedad, de depresión, incluso que pues yo no soy ni psicólogo, ni psiquiatra, ni nada de eso, pero sé que es un tema que se aborda mucho y aquí estamos diciendo, eso no es una enfermedad. Entonces, desde ese constructo de ideas, ¿por qué la afirmación? ¿Por qué Rafa Millán en su libro dice que las enfermedades mentales no existen? Y si es así, pues es que es una revelación muy buena, porque quiere decir que hay otro camino para poderlas abordar, para poder resolver esa problemática y dejar de estar así. ¿Sí? ¿Cómo le ayudamos a tu esposa en ese, es que no quiera, o como dijo Pablo, es que no puedo, pero si entiendo, entonces de pronto sí puedo encontrar la manera de cambiar, de no Claro. lastimarme Es un tanto? es un tema maravilloso. ¿Por qué? Porque la espiritualidad siempre tuvo la razón. Cuando Jesús expresaba, él dice, porque los malos pensamientos salen del corazón. Entonces Jesús respondió acertadamente. Corazón significa el centro, el self, mi mundo interior, ¿de acuerdo? Mi voluntad y mis emociones y quién soy yo. Eso significaba corazón en el pensamiento judeo-cristiano hace 2000 años, ¿cómo les parece? Así que si partimos de una premisa básica que dices, entiende lo que quieres hacer, porque si no, no lo vas a hacer bien, entonces tenemos que irnos a las raíces nuevamente de una palabra que te gusta, etimología. ¿Y eso qué es? ¿El nombre para un sobrino? No. Es Para una perrita. Venga para acá, etimología. Mejor. Chiste. Chiste de etimología. Entonces, la etimología es el significado de las palabras. ¿Cómo surge una palabra? Entonces, vamos a definir la palabra psicología. Esto es básico. Entonces, haz la prueba en ChatGPT, etimología antigua de psicología. Entonces, siempre vamos a definir psique. Psicología viene de psique. Siempre que encontramos la palabra logía es tratado o estudio. Zoología, teología. Logía siempre significa estudiar, tratado o estudio. Entonces, cuando estudiamos la palabra psique, en la antigüedad, hace 3000 años, en palabras de Homero significaba vida. Si tuviéramos... no es Homero Simpson, ¿no? No, menos mal. Pero miren, importante que en esa época no existía la palabra mente. Entonces, si en esa época, si existiera un psicólogo, la respuesta... Sí. ¿Y qué hace un psicólogo en épocas de Homero? Estudiar la vida. ¿Ves que vamos encontrando... O sea, ahí ya no estarían hablando de estudiar la mente, sino... la vida. Vamos un poquito a Platón, a Aristóteles, y eso se convierte en alma. Y transversalmente para los judíos y los cristianos, alma es un constructo del ser. Así que si le preguntáramos a un psicólogo hace unos 2000 años, ¿qué hace? Le dice, yo soy alguien que ayuda a una persona, a un alma, a un ser humano. No es mente, ¿se dan cuenta? Entonces, el solo hecho de entender el origen, como dijo alguien, los límites de mi conocimiento están supeditados a mi lenguaje. Entonces, vamos dándonos cuenta que sí tenían razón. Un psicólogo es alguien que debería ayudar a alguien a resolver los problemas de la vida, que es lo que causa el estrés, la ansiedad, la angustia y el miedo. ¿De acuerdo? Y esto es muy importante que lo aclaremos. Cuando decimos en que si existe o no existe la enfermedad, no le estamos restando importancia al dolor y al sufrimiento que tiene una persona en el día a día cuando se enfrenta a las circunstancias. Se sufre y bastante. ¿De acuerdo? Pero miren cómo la evolución del lenguaje nos va aclarando. Entonces viene un señor llamado René Descartes que habló del dualismo de una frase: pienso y luego ¿qué? Existo.
y lo usaron como conejillo de indias y él dijo, es que Descartes fue el que resolvió esto. Nosotros somos mente y cuerpo. Y resulta que cuando ustedes van a las bibliotecas puras, se encuentran que Descartes era un tipo de fe que quería preservar el alma. En últimas, lo que hace la psicología moderna es reemplazar la palabra vida, alma, por mente. ¿Cómo te parece? Así que hoy, cuando una persona tiene un problema, no, ¿cómo te parece que no tengo cómo pagar la renta? Me van a embargar. Y a mi hijo lo van a sacar del colegio. Y además mi mamá se quedó sin seguridad social. Y esta semana me despidieron y no tengo para mercar. Y además. Entonces, en ese momento, ese organismo, porque es un conjunto de cosas. Claro, porque es que ya voy entendiendo, se tiende a dejar eso, y perdóname de nuevo la interrupción, pero es que lo estoy poniendo en mis vivencias. En tu vida. Claro, cuando dices eso, que es un cuadro que, y normalmente cuando uno quiere emprender y algo sale mal, y la iliquidez llega, los problemas, los desafíos, los proveedores, y llegan ese cuadro de cosas que tú dices, la familia, los hijos, uno tiende a querer resolverlo pensando. Sí, pero lo único que encuentra son más problemas. Las experiencias de fracaso pasado que están cargadas de emociones como dolorosas. Resaltando la situación en vez de encontrar un mecanismo de salida, y es donde seguramente termina yéndose más abajo al hueco de esa ansiedad y demás que hablamos. Claro. Y dijiste algo, si yo soy un emprendedor, casi siempre nos prestó plata la mamá, el papá, el tío, el amigo. Entonces, cuando sentimos que vamos a fracasar, que es muy importante esto entenderlo. Si ustedes ven, amigos que nos están viendo, no estoy diciendo que no estés sufriendo, que no tengas un episodio. Lo que está pasando en ti es que tu cerebro está queriendo sobrevivir en medio de un caos y él interpreta eso como una amenaza de muerte y por eso la pasas tan mal. ¿Por qué? Porque el cerebro no sabe diferenciar una amenaza real de una amenaza simbólica. Esto es muy importante. ¿Qué es una amenaza real? En la antigüedad salía un león. ¿Alguien se quedaba romantizando con él? No, patitas a correr. Un león, un tigre, una serpiente. ¿Esas son amenazas qué? Reales. Hemos evolucionado a una sociedad del consumo y el cerebro no sabe diferenciar el correo del jefe que dice mañana te esperamos a las 8 de la mañana en la oficina. O cuando le decían a uno, necesito hablar contigo. ¿Eso qué quiere decir? Te van a echar. No, o tu esposa te dice, mañana necesito hablar contigo. Entonces, ¿qué es una amenaza simbólica? Es cuando yo interpreto en mi vida social una experiencia de algo, mi cerebro no sabe diferenciar el potencial del riesgo, así que él cree que yo estoy en peligro de muerte. Y eso lo desconocen las personas. Entonces, yo siento que me van a despedir. Me acabo de comprar un carro, estoy pagando una renta. Mi esposa fue chicanear allá con toda la familia, así que habían comprado carro. ¿Chicanear es presumir para los que nos oigan fuera de Colombia? Sí, ok. Entonces un día le dicen, mañana te voy a despedir. Entonces él dice, qué vergüenza, se van a burlar de mí. ¿Sí? Todas esas amenazas se convierten, el cerebro las identifica como me van a sacar de la tribu. Pero y ese pensamiento proviene, si vamos atando con todo lo que hemos hablado, no de algo actual, sino de ese ser que ya tiene un precondicionamiento. Así y que lo único que encuentra para interpretar esa situación es eso que supuestamente sucede, pero realmente lo traes de adentro, o sea, está acá. Sí, dijiste algo, esa es la primera parte. Lo que pasa es que hoy, como estamos en un mundo hiperconectado, nosotros nos enteramos de que el amigo nuestro sí tiene carro y está en un restaurante comiendo con su familia y te sacaron una foto allá y te dice, y usted es un desgraciado que no va a poder hacer eso. Entonces, ahora en resumen. Sí. El factor que tenemos en esta época es que cuando tú y yo estábamos niños, ¿a qué hora nos apagaban los canales de televisión? ¿A las 10 de la noche? A mí me dejaban ver Supercampeones, que era a las 6 de la tarde, y tocaba estar pendiente porque si no, me lo perdía. Entonces, hoy estamos en un mundo infoxicado, hiperestimulados y hiperenterados. Que Shakira pisó una hoja, nos enteramos todos. Entonces, vivimos en un mundo, quiero usar la palabra estereotipo, que estereotipo es como la explicación de lo que significa ser exitoso, feliz y bonito y popular. ¿De acuerdo? Entonces, el cerebro, y esto es muy importante para que vayamos siendo libres. Lo primero, el cerebro tiene una función principal ante un ser humano y es mantenerlo vivo. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere tu cerebro? ¿Que seas feliz o que estés vivo? No, que estés vivo ya. Que estés vivo. Así que el cerebro no sabe qué es éxito ni felicidad. Las tres palabras maravillosas de este señor es paz, seguridad y tranquilidad. Por eso un maestro dijo, mi paso os dejo. ¿De acuerdo?
O sea, él no quiere ser feliz ni exitoso, él quiere ¿qué? Seguridad. Pero tú tienes unas gafas puestas. Adelante de esas gafas, el sistema te dijo que para estar seguro tenías que tener trabajo, ser feliz, ir a los restaurantes y tener plata y ser popular. Entonces el cerebro, se le hizo creer al cerebro que eso era lo que necesitaba para estar seguro. Entonces cuando él siente que los amigos no lo invitan, que él no tiene el teléfono que tienen ellos, que él no va a las vacaciones donde van todos, que no puede usar la ropa de marca, que no salió a vacaciones, que no pudo pagar la universidad y aplazó. Entonces, esa definición de éxito, el cerebro la toma como si fuera una amenaza de muerte. ¿Cómo te parece? Y entonces, entramos en modo supervivencia. Entonces, es muy complejo porque ya no es solamente lo que yo creo, sino todo lo que el mundo me está enviando como estímulo de qué es la verdad. La verdad de esta época es ser bonito, es ser exitoso, no importa lo que sea, hay que ser exitoso y hay que mantenernos. Entonces, mis creencias, mis fracasos, mis miedos ante un mundo que me pone un impositivo de éxito y no lo voy a lograr, cualquiera se derrumba. Porque ¿qué es lo que sucede? Un miedo que tiene el ser humano es el miedo a la muerte, miedo primario, miedo a la muerte. El más importante de Sí. todos. El segundo, ¿cuál es? El miedo social. Que yo no pertenezca. A ser excluido. A ser excluido. ¿Por qué? Porque no lleno el estándar del estereotipo de felicidad, de popularidad y de éxito. Cuando yo siento que no estoy llenando ese estándar, mi cerebro identifica eso como una ¿qué? ¿Una amenaza de qué? Muerte. ¿Y entonces qué dice él? Me sacaron de la tribu, yo no soy capaz, entonces entro en modo supervivencia. Todo mi sistema operativo, el cerebro entra en modo, hermano, tenemos que sobrevivir. Para eso necesitas adrenalina constante, necesitas cortisol. Entonces mi cerebro, engañado por las interpretaciones que él hace, me pone en una condición como si yo viviera en un carro en primera andando todo el tiempo. Recalentado. Es imposible no vivir de esa manera. Y eso obedece al sistema de creencias. Al sistema de creencias que yo ya tengo y a los estímulos. El cerebro siempre anda valorando qué pasa al exterior para ver cómo lo compara con algo que te pasó. Pero me quedo todavía en la pregunta de, ok, ya lo entendí. Y como te dije hace un rato, a mí me dijeron cambia la mentalidad. No, ahora entiendo por qué no es tan fácil, pero sí siento que me dio por lo menos un nivel de conciencia diferente que ya desde esa reflexión hizo que yo cambiara. Y debo también reconocer que obtuve un resultado muy distinto al que hasta ese momento tenía. Aquí digamos que vamos a otro nivel, ¿cierto? Y esa ansiedad, esa comparación, todo lo que tú estás mencionando, seguramente es el estándar de mucha gente aquí. Y tampoco lo podemos catalogar como algo malo, simplemente existe la realidad, es donde nos tenemos que desenvolver. Y hablábamos de enfermedades mentales y cómo terminamos en eso, pues por la comparación, por mi paquete de creencias que es lo que realmente hay que cambiar para entender, llegar a un resultado diferente. Yo quiero... El término como tal, ¿cómo llegamos a enfermedad mental? No, yo quiero concluir con una herramienta, con alguna... Porque ahora que tú lo mencionas y mientras describías todo esto, yo pienso y digo, claro, por eso es que el iPhone 17 naranja, que es el único, cuando estamos en el restaurante alguien lo saca, aparece ese pensamiento de que yo también lo quiero, que es el condicionamiento del estereotipo y demás. Pero entonces, ok, ¿dónde está el equilibrio entre no salir a hacer eso mal y tampoco verlo como algo malo? Porque si lo puedo conseguir, ¿por qué no? Sí. Y cómo me blindo o cómo evito caer en una enfermedad mental, otra vez guiño, guiño, a raíz de ese estar buscando equivocadamente el estándar, la comparación y demás, para poder, vuelvo, insisto, que esta gente diga, ok, ¿cómo hago yo para evitar caer en esas cosas o para reprogramarme y que lo que resulta cuando yo veo el iPhone aquí no sea lo mismo de siempre y me haga equivocar? O sea, ¿dónde está el quick o alguna pequeña herramienta que yo pueda usar para mejorar en ese sentido? Curiosamente, la fórmula siempre la tuvo el maestro de maestros. En un concepto que nosotros hemos acuñado que se llaman las 3 inteligencias superiores, que es lo espiritual, lo social y lo emocional. 3 inteligencias. Realmente era el primero y el segundo mandamiento. Ame a Dios, ame al prójimo como a ti mismo. Y lastimosamente se puso como una religión, pero realmente son las mega habilidades que un ser humano necesita para realmente ser exitoso. La vida de un ser humano solo se mueve en 3 dimensiones, hacia algo trascendente. Llámelo universo, estrellas o Dios. Pero siempre estamos buscando
una causa suficiente, inmanente, ¿de acuerdo? Todo lo que pasa en tu vida depende de tu mundo interior y de tu sistema de creencias. Y todo lo que vas a hacer y lograr depende de personas. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que inteligencia espiritual, inteligencia social y inteligencia emocional. ¿Eso cómo se resume en la parte espiritual? Ame a Dios y ama al prójimo como a ti mismo. Es decir, que tenemos que volvernos al origen para que sepamos qué es lo importante, ¿te das cuenta? Sí. Si eso se desdibujó, mi escala de valores está acá, por fuera. Bueno, vuelvo a las interrupciones, pero sabes, a la reflexión que hacía al comienzo en la intro, y es que la respuesta está mucho más hacia adentro. Así es. Que lo que yo pueda encontrar afuera. Porque también pasa que sí, me compro el iPhone 17 o el BMW y al final el vacío aparece. Lo que tú decías, mucha gente muy exitosa, pero demasiado exitosa, o estos países nórdicos que hablan de tantos temas, que teniéndolo todo, cumpliendo a la perfección ese estereotipo, encuentran un vacío y empiezan a no encontrar respuestas y aparecen muchas más problemáticas mentales, de estas llamadas enfermedades mentales y demás, incluso cosas que no podemos decir aquí, pero que terminan anulando la vida, por decirlo de alguna manera. Sí, tomando una decisión extrema. Mira que estamos hablando de algo que no se puede explicar en una pastilla, ni se puede resolver en una pastilla, porque es ontológico. Onto, ser, lógico. Es la persona completa y somos realmente complejos. Entonces, si volvemos a la génesis de la esencia del ser humano, lo más valioso es el ser, es rescatar lo que siempre hemos dicho, pero lo que es cliché para muchos. En las empresas dicen lo importante son las personas. ¿En serio? Veámoslo al final del pago de la nómina, ¿de acuerdo? Entonces, si eso no se hace realidad, estamos queriendo engañarnos a nosotros mismos. Cuando vamos donde un gerente y él nos dice, es que yo quiero que me ayude en mi empresa y cambie estos mechudos, ¿de acuerdo? Y él no está en la capacitación, claro. Perdió esa plata. ¿Por qué? Porque hoy necesitamos, ante el desafío que estamos enfrentando, ser buenos, ser humanos, amar a las personas. Ya no es una opción. Y lo que me parece increíble es que, como mi experiencia en la parte espiritual son más de 40 años, a veces tendemos a pensar que no se puede hablar de espiritualidad en el trabajo, y es todo lo contrario. Es más, las neurociencias llegaron a rescatar eso. El ser humano debe amarse a sí mismo y amar a las personas. Entonces, si yo vuelvo a la causa, a la raíz de amarme a mí y amar a las personas, entiendo que las cosas pasan a un segundo nivel. Es cambiar un poco la palabra felicidad por significado, porque ahora estamos hapicondríacos. Hay que ser felices al precio que sea. Mientras no le haga mal a nadie, que sean felices. Entonces, si yo todo lo que busco es felicidad, la felicidad es un estado de ánimo que depende de logros o cosas que yo tenga. O sea que voy a vivir en una montaña rusa. Entonces hay que volver a resignificar el valor de la vida. Así que la felicidad no debe ser el objetivo de la búsqueda de una persona. Debe ser el resultado de una vida significativa. Trabajo con personas y me puedo comprar un iPhone. Es normal. Eso no está mal. Es cuando la escala de prioridades cambia. ¿Por qué? Porque cuando yo hago, como se lo dijeron a Caín, si hicieres lo correcto, tendrás los resultados correctos. Si yo tengo una buena familia, me enseñan a ser un profesional, trabajo, ni siquiera me tengo que enfocar en el resultado. De hecho, el significado del resultado es rebote. Es decir, haz lo correcto y no vas a vivir bien, vas a ganar los recursos. Pero cuando el sistema nos lleva a que todo el objetivo y la fuerza la pongo en el resultado, me olvido de las personas. Así que casi que hay que volver a los principios básicos espirituales para reemplazar el amor por las personas por las cosas materiales. Hiciste recordar una frase de esas que ya están mandadas a recoger, pero que a mí me marcó, de hecho. Y mira cómo la información sí es relevante, ¿no? Decía, deja tus problemas acá. Era entrando a un trabajo que tuve. Deja tus problemas acá para que entres a trabajar sin ellos y cuando salgas te los pones. Igual te esperan, ¿no? Es como el oficio de la casa, dice mi mamá. Tranquilo, deje ahí la cama extendida, todo tirado, que eso lo espera, papito, eso usted llega y ahí está. Pero eso jamás en la vida, uno fingía, ¿no? De pronto no estar con problemas o con ansiedad. Uno va a los empleados que llegó, que está enfermo, que la mamá, que el hijo, y pues si lo cargan, la chaqueta no se la quitan, eso es mentira, siempre la tienen puesta. Ahí hay una, llamémoslo una oportunidad para no representarlo como crisis, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que está pasando? Que nosotros no sabemos de nosotros mismos nada. Somos un NN. Por eso yo planteaba ahorita las 3 preguntas poderosas. ¿Quién?
sentido y trascendencia que neurobiología, para que tú entiendas que no estás loco, sino que estás enfrentando... Claro, porque también puede ser que no sea el software, sino el hardware el que esté mal funcionando. De neurobiología no sabemos nada. ¿Por qué te da la superrabieta? ¿Por qué te da el miedo? ¿Por qué te da...? Entonces, ese desconocimiento del qué, de la neurobiología, es lo que se está siendo reemplazado por el medicamento. Y el cómo es como estoy habituado. Esos son mis hábitos. Y de esas tres cosas depende ya el resultado que estamos teniendo. Entonces, hay una empresa que se llama Great Place to Work, que se dedica a desarrollar lugares buenos de trabajo. Ellos hicieron una estadística de estudio para entender cuáles son los factores que inciden en que una persona sea feliz. El 33 es la vida personal. Ahí están los traumas, prejuicios y dilemas. ¿Cómo controla eso la empresa? El 11% es el entorno y el contexto donde vive y el transporte. Ahí vamos en el 44%. Así que cuando un empleado llega, ya tiene el 44% de desafíos. Ya está hecho, o sea, ahí ya... Entonces, llega con el 56, pero ahí falta otro pedazo que... Imagínate, y se encuentra con un jefe que le recuerda al papá que era un tirano, que le gritaba, y le dice, ¿y usted no ha hecho eso? El cerebro, en el instinto de supervivencia, coteja esa imagen y ese trabajador ya está bloqueado o resentido. Que se frieguen. Voy a hacer lo mínimo. Entonces, por eso les decía al inicio que es tan importante volver a la humanidad, a amar a las personas. Esto ya no es una opción. Ya no es que la palabra estrategia para gestionar el talento no funciona. ¿Por qué? Porque yo soy un ser humano con sentimientos. Yo siento cuando tú me quieres manipular. Yo siento cuando yo soy valioso. O siento cuando soy simplemente un dato. Eso lo sé diferenciar. Así que estamos en una sociedad donde ser buenos ya no es una opción. Wow. Qué profundo esto y también veo un patrón, ¿no? Porque ante tanta enfermedad mental, de nuevo la palabra o la frase, también hay una cantidad de posibles soluciones, posibles movimientos, estrategias. Incluso hay gente, conozco a alguien que, por ejemplo, sufrió de burnout, que es una cosa que está súper de moda. Sí, estar quemado, tostado de tanto trabajar. De hecho, en Japón hay una estadística que habla de gente que ha muerto trabajando en exceso, que me parece aterrador, pero también hay un movimiento, una tendencia de personas que se quieren desconectar por completo de todo eso, ¿no? De trabajar mucho, y son normalmente ejecutivos o empresarios muy exitosos que de repente se van del planeta que habitualmente estamos viviendo o describiendo aquí, y que se quieren desconectar de toda esa realidad y viven ahora otra vida. Es como retomando esa vida hippie, ¿no? Que de los años 70 que a mí no me importa nada y no necesito dinero y vivo en la vida como va yendo. Pero siento que también son extremos. Al final es respetable lo que cada quien decide. Pero volvemos al punto y quisiera cerrar este capítulo dejando una reflexión de qué hacemos entonces si la respuesta y la solución, como dijimos al comienzo, está dentro de nosotros. ¿En qué podemos enfocarnos para que ellos y todos los que nomás estar viendo este podcast es porque seguramente yo me identifico con alguno de esos problemas? Los he vivido, los he tenido, o puedo estar lidiando con la gente que los tiene, ¿sí? Yo de pronto me regulo mejor, pero no sé si has visto esos casos en que hay alguien que parece no preocuparle nada, nunca está mal y demás, y hay otro que la sufre, pero tienen que convivir porque tú dijiste, yo vivo mi mundo, pero salgo de mi casa, o es más, dentro de mi casa ya tengo que lidiar con personas que viven esas mismas realidades. Entonces, ¿cómo puedo hacer para empezar a trabajar en eso? A cambiar mi software o identificar si es el hardware el que está mal, lo que me pueda llevar a siempre tener las mismas conductas, las reacciones, y dar un giro para poder cambiar esta realidad y empezar a estar un poco mejor, porque sé que es un trabajo que no va a ser tampoco de un día para otro. Bueno, Ricardo, creo que hemos puesto hoy dimos nuestro primer paso para abrir un capítulo que es controversial. Antes de irme, yo quisiera precisar por qué yo pienso que no existen las enfermedades mentales. Y vamos a hacer una conversación lógica y un poco controversial. Definamos qué es una enfermedad. Entonces, si uno dice, ¿qué es una enfermedad? Tenemos que ir a la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? O a los diccionarios más reputados, y entonces les voy a resumir qué es una enfermedad. Una enfermedad, según los entes de autoridad, es la alteración o la disfunción o la desviación del funcionamiento normal del organismo de una o más partes del cuerpo. Surge una palabra, organismo, estructura o cuerpo. Quiere decir que lo que se enferma es ¿qué? El cuerpo. El tejido, el cuerpo, el cerebro. Entonces,
El solo responder las preguntas correctas nos trae un montón de luz. Estamos hablando enfermedad, ya la definimos. ¿De acuerdo? Ahora definamos mental. Entonces, como definir qué es la mente es complicado, entonces vamos a definir qué no es la mente. Con lo que tú has escuchado hoy, define qué no es la mente. Pues me queda claro que la mente no es el cerebro. ¿No es qué? No es el O cerebro. sea, no es tejido. ¿Qué No más? es tejido. No es algo físico. ¿No es algo físico? Es una metáfora, es algo para definir algo que realmente todavía no ¿Como tiene. una idea? Una idea, una cosa etérea que... ¿No es una cosa? ¿No es algo anatómico? Entonces aparecieron las llaves. Si enfermedad es, ¿qué? La desviación, la alteración de una parte del cuerpo, de neurobiología, tejido o estructura, y la mente no es ninguna de esas cosas, ya respondimos que la mente no se enferma, ¿de acuerdo? Pero eso no quiere decir que la mente no tenga retos. Vamos a quedarnos con la palabra mente como metáfora. Pero siempre que hablemos de mente, estamos hablando la suma de los millones de operaciones que sucede dentro de un organismo para que yo pueda manifestarme resumidos en una palabra. Y como te dije con el tema de la mentalidad, el simple hecho de pensar en eso, oiga, volvimos a los pensamientos. El simple hecho de entender eso ya me da una herramienta para darme cuenta. No estoy mal, Exacto, no estoy enfermo. Me pasó en algún momento que, no sé, tenía ¿Estoy loco? 80,000 cosas por pagar, por ejemplo. Y empiezan los pensamientos, y esto, ay, usted también hizo esto, y no sé qué. Y son 80,000 cosas y resulta que estoy en el baño cepillándome los dientes. Realmente todavía no ha pasado nada. Okay. Pero mi cerebro ya se fue por allá. Pero es bueno esa reflexión instantánea en la que yo me puedo abstraer de todo eso, como retomar el control y desde esa respiración ya la cosa me da otras alternativas. Así es. Quiero dejarles una palabra. Métodos hay mucho, pero el que conoce los principios puede crear sus métodos. La ciencia se basa en el error. No podemos seguir creyendo lo que nos dejaron como una verdad, como un axioma. Hoy debemos resignificar eso. Les quiero dejar una fórmula de lo que es el éxito para que vean lo simple que es. El éxito se mide ¿por qué? Por resultados. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo nos saludamos con una persona cuando nos encontramos? ¿Cómo te ha ido? ¿Verdad? ¿Y cómo estás? Casi siempre, afuera y adentro. Entonces, el éxito se mide ¿por qué? Resultados. Pare de contar. ¿De dónde vienen los resultados? De los comportamientos, de lo que hacemos mientras estamos despiertos. De ahí vienen los resultados. Soy desorganizado, impuntual, ¿se acuerdan? Los comportamientos. Ahora, ¿y de dónde vienen los comportamientos? De las actitudes. Palabra que todo el mundo cree saber de la definición, pero no la sabe. ¿Actitud qué es? Es un hábito de pensamiento y un hábito de sentimiento. Mucha atención a esto. Una actitud es la suma de un hábito de pensamiento y sentimiento. No cambian. Suma de hábito de pensamiento y sentimiento igual a ¿qué? Hábito de comportamiento. Y entonces ¿de dónde vienen las actitudes? De los condicionamientos. ¿Qué es un condicionamiento? Ejemplo sencillo. El hijo de Rana, Rinrin Renacuajo, salió esta mañana. En 100 años no lo he olvidado. Entonces, un condicionamiento es una creencia que yo adquirí, buena o no tan buena, por repetición desde que nací, y eso me dirige. ¿Y de dónde viene un condicionamiento? De la repetición espaciada. Aparecieron las llaves. Quiere decir que la repetición es la madre del aprendizaje. Así que yo no puedo aconsejarle a alguien que su vida va a cambiar cambiando sus pensamientos. No puedo decirle a alguien que su vida va a cambiar cambiando la mentalidad, porque eso son cosas efímeras. Debo decirle a la persona que debe cambiar su mundo interior. ¿Qué? Sus creencias, percepciones e interpretaciones. ¿Cómo? Haciendo un recondicionamiento nuevo a través de la repetición espaciada. ¿Quién lo aplicó? Deuteronomio 6. Estas palabras las repetirás al levantarte, al acostarte, al ir por el camino. Repetirás canal auditivo. Las escribirás en las paredes y en los muros para que las puedas ver y te las atarás en las manos, en toda parte, para que kinestésicamente puedas crear una nueva realidad. Hay un libro que refleja esto de una manera muy pedagógica. Y sé que de hecho, yo creo que el libro se tiende a desestimar porque es muy simple. ¿Cómo se llama? Hábitos atómicos. Pero fíjate que mientras lo decías, creo que los invito a que lo lean, y más que leerlo por leerlo es como poner en práctica, así sea lo primero que sugieren los capítulos cuando ya te dice cómo ejecutar. Y por ejemplo, si tú quieres dejar de ver televisión, pues es más fácil quitar el televisor que decidir no verlo teniéndolo enfrente, ¿no? Sin sistema no funciona. Sin sistema no funciona. Y me quedo con cambiar las creencias, cambiar los condicionamientos
y todo lo que yo pueda tener dentro que genere esos resultados. Un amigo decía que, de hecho, es muy exitoso en términos comerciales, es muy bueno para obtener resultados positivos vendiendo, por ejemplo. Y él me decía, el resultado siempre está. Un resultado es 0. Si tú no vendes es porque las acciones y lo demás no está llevándote a tener un resultado positivo, pero el resultado sí está porque es 0 o incluso puede ser negativo, pero el resultado siempre aparece. Entonces el resultado que hoy tenemos es producto de eso que tú estás mencionando. Si cambiamos las acciones, los hábitos y los condicionamientos, pues vamos a tener un resultado diferente. Y con eso me quiero quedar, aunque quiero decirles que con Giovanni, pues como se pueden dar cuenta, es un tema bastante, primero apasionante, muy extenso, y pues no lo vamos a dejar en un solo capítulo para que se queden con ganas y después digan, bueno, ¿y qué más hacemos? ¿Y cómo podemos mejorar? Entonces, primero, pues ya saben, tienes que suscribirse, activar la campanita para que sepan cuándo vamos a tener el siguiente capítulo y no perderse la siguiente saga con Giovanni Hernández de cómo funcionan nuestros pensamientos, qué más podemos hacer para cambiar. Y de verdad que les deseo y quiero que esto que hoy vimos les pueda servir para empezar a redireccionar nuestra vida. Así sea en una pequeña medida, porque como decía también el libro, es muy difícil cambiar todo de tajo. Es más fácil cambiar progresivamente y sé que tú vas a estar de acuerdo con eso. Y creo que lo que vimos hoy nos va a ayudar a empezar a redireccionar otra vez ese barco hacia el rumbo que realmente queremos estar. Y quiero dejar que seas tú el que cierre el capítulo, yo. Bien. Para que la gente que nos está viendo pues se pueda ir con algo de tanto que hemos hablado para su casa. Bien, Ricardo. Sí, voy a estar muy emocionado por el siguiente capítulo porque es parte de mi propósito y el nuestro, que lo hemos hablado, cómo llevamos herramientas. Primero, cada ser humano es único y es extraordinario y quizás es el resultado del condicionamiento inconsciente del entorno desde que nacimos. Eso no nos hace culpables, pero hoy sí responsables de hacernos cargo de nuestra vida y transformarla. Quiero contarles una historia y con esto concluyo. Unos padres en Alemania llevaron a su hijo al médico, eran campesinos. Y entonces lo llevaron porque el niño parecía como raro, como que no encajaba en la escuela. Entonces fueron donde el psiquiatra. Y entonces le dijeron, el niño de ustedes es autista. Y los papás, como eran campesinos y llenos de inseguridad, se fueron para la casa. Y se quedaron conversando en la casa. Amor, ¿qué fue lo que dijo al final el médico? Dijo, no, yo lo que entendí es que él era artista. Y le compraron crayolas y papel. Y hoy es un artista. Las etiquetas no te definen. Diseña tu personalidad porque es algo que podemos hacer los seres humanos. De autista a artista. Ahí está. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao.